Bien, vamos a meternos de lleno en esto. Tenemos sobre la mesa una pila de documentos que no son artículos de prensa. Son informes de una investigación judicial. La fuente primaria, digamos. Exacto. El título es La ruta del dinero. Y es un verdadero laberinto. Totalmente. El tema central es una mega estafa con criptomonedas en Argentina. La empresa se llama Ademar Capital y el fundador Edgar Ademar Bacciani. Así que hoy vamos a intentar seguir el rastro de millones de dólares. Pero más que nada, entender las tácticas que son increíblemente sofisticadas que usaron para lavar ese dinero. Y lo más alucinante de todo, ¿Cómo lo siguen haciendo? cómo los responsables parecen estar siempre un paso adelante de la justicia, incluso operando desde su arresto domiciliario. Es una locura. Lo fascinante aquí, como bien dices, es que estamos viendo la cocina de la investigación. No es el resumen de un periodista. Son los hallazgos crudos, la evidencia, y hasta se puede sentir la frustración de los investigadores entre líneas, ¿eh? Sí, totalmente. Este caso es Areishi. Es una tormenta perfecta. Combina alta tecnología financiera, una audacia criminal que roza lo increíble y, lo que es más preocupante, unas grietas enormes en el sistema judicial. Unas grietas que parecen hechas a medida para que esto pase. Exacto, para que operen con total impunidad. Bueno, empecemos por el principio, por donde empezaron ellos, el primer hilo del que tiraron. El primer informe se centra en la cuenta de Bacciani en Binance. Que es uno de los exchanges más grandes del mundo, para que la gente se haga una idea. ¿Y qué fue lo primero que encontraron ahí? Empezaron por lo más básico: historial de transacciones, depósitos, retiros. Pero lo que no fue nada básico fue la escala. Detectaron, de entrada, depósitos por más de 33 millones de BUSD. 33 millones. Y hay que aclarar que BUSD es un stablecoin, o sea, es una criptomoneda que vale lo mismo que un dólar. No es un activo volátil. Claro, no es que un día vale mucho y al otro nada. No. Estamos hablando de 33 millones de dólares, contantes y sonantes. Una barbaridad. ¿Solo en una cuenta? Y más allá del volumen, ¿cuáles fueron las primeras señales de alerta? Las que hicieron saltar las alarmas. Los patrones. En el análisis forense, los patrones lo son todo. Y aquí eran clarísimos. No eran miles de transacciones chiquitas de muchos clientes. Lo que uno esperaría de una empresa de inversión. Exacto. Eran transacciones enormes, de cientos de miles de dólares a la vez y repetidas, siempre con las mismas cuentas, un puñado muy específico. Y algunas de esas cuentas pertenecían a nombres que después se volvieron clave en la trama, como José Blas o Alexis Sarroca. O sea, ¿era como un circuito cerrado de dinero entre ellos? Justamente. No parecía una empresa, parecía una red de socios moviendo plata. Y la segunda gran alerta fueron los retiros. Había salidas de dinero muy grandes hacia direcciones de wallets externas, anónimas, desconocidas. Ah, el primer paso clásico para empezar a esconderla. El primer paso: sacar el dinero del exchange, donde tu identidad está registrada, a una billetera privada en la blockchain, donde eres, solo un código. Y encima usaban múltiples redes: Bitcoin, Ethereum, Tron. Para complicar más el rastreo, me imagino. Para complicarlo todo. Los informes usan una analogía que me pareció brillante para describir la estrategia. Ajá. Dicen, ¿cómo escondes un elefante? Y la respuesta es... Lo rodeas de muchísimos otros elefantes. Exactamente. Y parece que esa era la filosofía de Bacciani. No intentar ocultar el dinero, sino ahogar a los investigadores en complejidad. Es la descripción perfecta. Porque el error sería pensar que todo pasaba por esa cuenta. Eso era solo la punta del iceberg. A medida que profundizaban, identificaron una cuenta central en la red Tron, una dirección específica, que por sí sola movió más de 40 millones de dólares. 40 millones. Pero la verdadera, genialidad criminal no estaba en una cuenta, sino en el sistema que montaron. ¿A qué te refieres con el sistema? Crearon una arquitectura. Tenían lo que los informes llaman cuentas de recarga. Ok. Billeteras que solo servían para recibir fondos de clientes y, ¡pum!, transferirlas a la cuenta central. Y por otro lado, las cuentas de pagos, que recibían plata desde esa cuenta central para distribuirla. O sea, para pagar los supuestos intereses y mantener el esquema Ponzi funcionando. Exacto. O para mandar los fondos a su destino final de lavado. Esto creaba una red laberíntica, un árbol con miles de ramas diseñado para que seguir el dinero de un punto a otro fuera una tarea titánica. Entiendo.
Cada capa de cuentas va separando el origen del destino. Y para crear todos esos elefantes de distracción, mencionan una táctica con un nombre muy curioso: el pasamano. Suena casi artesanal. ¿Cómo funciona en el mundo digital? Es una adaptación digital de una técnica de lavado viejísima, pero es diabólicamente efectiva. El informe detalla un caso concreto. Toman una suma grande, por ejemplo, 200.000 USDT. En lugar de moverla de una, la dividen en montos más chicos, digamos 10 partes de 20.000. Espera, pero si todo queda registrado en la blockchain, ¿no se podría seguir cada una de esas partes? Ahí está el truco. Cada una de esas partes se envía a una cuenta puente nueva, una billetera que se crea solo para esa transacción, sin historial. De ahí el dinero salta a una segunda billetera, a una tercera, a veces pasa por 4 o 5 en minutos. Ajá. Una vez que el dinero pasó por toda esa cadena de pasamanos, todas las partes se vuelven a juntar en una billetera final, que ahora parece haber recibido fondos de 10 fuentes distintas, sin conexión aparente. El objetivo es romper la trazabilidad. Es como si un maletín se dividiera en 10 sobres que se pasan entre 50 personas en una plaza y al otro lado se vuelve a armar el maletín. Esa es la analogía perfecta. Y la velocidad es clave. Todo esto puede durar menos de una hora. Y la sofisticación no termina ahí, ¿no? Porque una cosa es complicar el rastro y otra es hacerlo desaparecer. Los informes hablan de mezcladores o mixers y del protocolo CoinJoin. Esos ya suenan a magia negra digital. Y casi lo es. Son herramientas diseñadas para una cosa: el anonimato total. Un mezclador es como una licuadora digital. Imagina que 10 personas meten un billete de $10 en un sombrero, lo agitan bien y cada una saca un billete. Claro, sigues teniendo $10, pero no sabes si es el tuyo. Exacto. Es matemáticamente imposible saber qué billete te tocó. En el mundo digital, esto rompe de forma definitiva la cadena de transacciones. O sea, el dinero entra sucio por un lado y sale anónimo por el otro. Y CoinJoin es parecido. Es un concepto similar, pero para Bitcoin. Permite a varios usuarios combinar sus transacciones en una sola. En la blockchain se ve una gran transacción con muchas entradas y muchas salidas, pero no se puede saber qué entrada pagó a qué salida. Y los informes demuestran que usaron esto. Demuestran, con gráficos y análisis, cómo usaron estas técnicas para hacer que millones de dólares en Bitcoin que estaban en billeteras ya identificadas, O sea que ya tenían ubicadas. el dinero que ya tenían ubicado sí, simplemente se esfumara, desapareciera. Lo que nos lleva al punto que para mí es el más increíble de toda esta historia. ¿Sí? Hablamos de José Blas, de Alexis Sarroca. Los detienen, pero les dan arresto domiciliario. Y los informes demuestran que siguen moviendo millones de dólares, desde sus casas. ¿Cómo es posible? Esa es la pregunta que se hacen los propios investigadores. Se nota la frustración en los documentos. Denuncian una falta casi total de monitoreo electrónico efectivo. Tienen internet, computadoras, teléfonos. O sea, no hay control sobre su actividad digital. Ninguno. Y los ejemplos que dan son escandalosos. Dame un ejemplo concreto de los informes. Hay varios, pero 2 son demoledores. En un informe, los analistas identifican una billetera con más de 43 bitcoins. Ajá. Días después de que ese informe se presenta en el expediente judicial, la billetera se vacía por completo. No puede ser. Se esfumaron. En otro caso, identifican una billetera de Sarroca con 28 bitcoins. En ese momento, más de $1.600.000. Una vez que la billetera aparece en la causa, los fondos se mueven y se pierden en un mezclador. Un momento, a ver si entiendo. El propio acto de la investigación, al presentar la evidencia, ¿está funcionando como una alerta para que los criminales escondan el dinero? Precisamente. Es un juego perverso del gato y el ratón, donde el ratón tiene una suscripción a los informes de inteligencia del gato. Increíble. Cada vez que los investigadores documentan un hallazgo y lo presentan al juez, esa información se vuelve accesible para la defensa. En cuanto una dirección de billetera aparece en el expediente, ¡pum!, se activa el protocolo para vaciarla. O sea que la gran conclusión no es solo que los criminales son listos, sino que el propio sistema, por su lentitud, se convierte en su mejor cómplice. Él está dando el mapa para escapar con el botín. En tiempo real. Les avisa. Les avisa. Están en sus casas teóricamente cumpliendo una medida judicial, pero en la práctica están en su centro de operaciones, desmantelando la evidencia. Y claro, una operación así no puede ser solo obra de un par de personas, por más hábiles que sean.
Los informes sugieren que la red era más amplia, que incluía a funcionarios públicos. Sí, y aquí es donde el caso pasa de ser una estafa financiera a un posible escándalo de corrupción. Uno de los hallazgos más impactantes fue el análisis de la cuenta de un contador, Gustavo Abel Aparicio. ¿Quién era él? No era un inversor más. Era un contador que trabajaba para el gobierno provincial de Catamarca. Su cuenta personal en Binance movió más de $6 millones en USDT. ¿$6 millones? Un contador del gobierno. No tiene ninguna justificación lógica. De hecho, el informe subraya algo increíble. El volumen de la cuenta personal de Aparicio era superior al de las cuentas oficiales de la propia Ademar Capital. ¿Cómo? ¿Un contador del gobierno movía más dinero que la propia empresa investigada? Sí, lo que sugiere que no era un simple cómplice, era un nodo central en la operación. Y me imagino que encontraron la conexión directa. Por supuesto, Aparicio recibió fondos directamente de la cuenta de Bacciani. Pero lo que es realmente inconcebible, y está documentado, es que también recibió fondos de José Blas. Mientras estaba en arresto domiciliario. Mientras estaba cumpliendo arresto domiciliario. El 16 de agosto de 2022, mientras Blas estaba teóricamente confinado, coordinó una transferencia de 2.1 bitcoins, unos $50,000, a la cuenta de Aparicio. Es que es para no creerlo. Un tipo está en su casa con tobillera electrónica, supuestamente, y al mismo tiempo coordina transferencias internacionales de cripto con un funcionario. La impunidad es total. Y no es el único indicio. Los informes también mencionan a otro implicado, Pablo Olmi. En sus dispositivos encontraron pruebas de acuerdos firmados con el hermano de un ministro del gobierno provincial. O sea, relaciones comerciales y financieras directas con el poder político. Directas. Y también se plantean preguntas incómodas sobre por qué la denuncia original del gobernador omitió llamativamente mencionar a una empresa competidora que operaba un esquema similar. Lo que sugiere como mínimo un entorno de protección. O de ceguera selectiva. Exacto. No se monta un esquema de cientos de millones de dólares sin que nadie importante mire para otro lado. Entonces, para ir resumiendo un poco, ¿cuál es el panorama completo que nos pintan estos documentos? Tenemos, por un lado, una operación de lavado de criptoactivos masiva, global y tecnológicamente muy avanzada. Pero sus esfuerzos son neutralizados. Por un sistema de justicia que se mueve a un ritmo analógico, un ritmo del siglo pasado. Un sistema que, como decíamos, termina por alertar a los criminales en lugar de atraparlos. Es la gran paradoja. La transparencia del proceso judicial, que está diseñada para garantizar derechos, es explotada por ellos para garantizar su impunidad financiera. Cada prueba es una advertencia. Es una carrera entre un auto de Fórmula 1 y una persona caminando. Y encima, la persona le va gritando al auto por dónde viene el próximo control policial. Dejemos entonces una idea final para reflexionar, que se desprende de todo esto, ¿no? Sí. Tiempo que le toma a un juez firmar una orden, millones de dólares pueden cruzar fronteras digitales, pasar por mezcladores y desaparecer para siempre. Esto plantea una pregunta que va mucho más allá de este caso. Si el crimen financiero opera a la velocidad de la luz y la justicia a la velocidad del papel, ¿están nuestros sistemas legales fundamentalmente obsoletos? Están diseñados para un mundo que ya no existe. Un mundo donde el dinero no podía simplemente desvanecerse con un clic.